¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces, continuando, para poder cerrar este ejercicio número 7, ¿verdad? La primera parte ya hicimos todo, ¿verdad? En el video anterior. Y ahora nos falta la segunda, que dice, a partir del archivo ya grabado, el programa deberá leer los datos desde el archivo generado y cargarlos a un segundo arreglo. Luego deberá calcular el promedio de los valores de la diagonal secundaria, imprimir el arreglo y el promedio calculado. Entonces, este programa nosotros ya probamos y está generando el archivo, ¿verdad? Ahora lo que quiere es que a partir de este archivo estos datos se vuelquen otra vez dentro de otra matriz, ¿verdad? Que le vamos a llamar, en este caso le vamos a llamar matriz C, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a llamar, por qué no matriz B? Porque la B ya estamos utilizando ya lo acá, como el apuntador, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear otra matriz, ¿verdad? Que se va a llamar matriz C, ¿verdad? Entonces creamos, vamos a crear uno para su tamaño también que va a ser n. Fíjense que pide también el promedio de los valores de la diagonal secundaria, ¿verdad? Entonces acá vamos a crear también, siempre el promedio sale con coma, entonces vamos a crear variables float, ¿verdad? Entonces necesitamos una suma, necesitamos un contador, ¿verdad? Y necesitamos el promedio, ¿no? Y como ustedes bien saben, la suma y el contador siempre se tiene que inicializar en cero. Bueno, entonces ahí sí ya nos vamos ya allá abajo, ¿verdad? Y acá fue donde nosotros cerramos el archivo, ¿verdad? B, o sea que con el apuntador B. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir ese archivo, porque nosotros cerramos, ¿por qué? Porque nosotros estábamos abriendo tipo escritura, ¿verdad? Ahora tenemos que volver a abrir, solamente que vamos a abrir tipo lectura, ¿verdad? Entonces para eso tenemos que crear un nuevo apuntador, ¿verdad? Que en este caso para cualquier cosa vamos a llamarle nomás otra vez apuntador otra forma, ¿verdad? File D, ¿verdad? Y acá le vamos a decir, entonces D va a ser igual, parece que le di compilar sin querer, ¿verdad? Permítame cerrar este aquí, vamos a ver si este video creo que va a ser bien corto, ¿verdad? Entonces acá va a ser D es igual a fopen, fopen, y ahí adentro se pone el nombre del archivo, que en este caso se llama tema 1.dat, ¿verdad? ¿Y de qué tipo, qué queremos hacer ahora? Queremos leer, entonces en este caso va a ser acá read, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces ya abrimos otra vez. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es agarrar esos datos que están dentro del archivo y volcar dentro de la matriz C, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que leer del archivo, ¿qué es? ¿Se acuerdan que para leer del archivo es fscanf, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que leer primero? Tenemos que leer el tamaño, ¿verdad? En este caso el apuntador es D. El tipo de dato es porcentaje de. ¿Y dónde queremos cargar eso? En la variable n. Ahí lo que va a estar el tamaño de la matriz C, ¿verdad? Bueno. Después entonces, obviamente, para cargar esta matriz, vamos a tener que recorrer nuevamente toda la matriz, ¿verdad? Entonces vamos a copiar nomás ya acá un ciclo for, un ciclo dentro de otro. Para recorrer una matriz necesitamos un ciclo dentro de otro. Vamos a darle acá copiar, ¿verdad? Y vamos a darle acá pegar. Bueno, entonces acá en vez de en m, su tamaño va a ser n. Bien, acá su tamaño va a ser n. Y después acá adentro, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide imprimir, o sea, primero tenemos que cargar la matriz con los valores del archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y vamos a escanear fscanf para escanear desde el archivo, el apuntador del archivo, que en este caso es D, el tipo de datos que vamos a escanear, que en este caso es un entero, entonces porcentaje de, y dónde vamos a cargar eso, y adentro de la matriz C, de la posición F, C. Bueno, ahí entonces ya escaneamos, ¿verdad?
Ahora lo que tenemos que hacer es imprimir esa matriz, ¿verdad? Cargar dentro de la matriz, imprimir, decía, ¿verdad? Vamos a ir a mirar nomás otra vez por las dudas, ¿verdad? Dice, deberá leer los datos del archivo y cargarlo en un segundo arreglo. Luego deberá calcular el promedio de los valores de la diagonal, imprimir el arreglo y el promedio calculado. Tenemos que calcular el promedio y tenemos que imprimir esta matriz C y tenemos que imprimir también el promedio, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a imprimir nomás ya la matriz, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, aprovechando, ¿verdad? El problema acá es que no estoy como para escribir acá. Bueno, pero hay que aguantar nomás, ¿no? Acá va a ser, que es lo que vamos a imprimir? Y C de la posición FC. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si probamos hasta este punto. Vamos poniendo más allá arriba el título, ¿verdad? Para que se sepa que este va a ser la impresión de la matriz C, ¿verdad? Impresión de la matriz C, cuyo tamaño va a estar en N, ¿verdad? Va a ser acá porcentajes de... Opa. Generada a partir del archivo. Entonces acá vamos a poner así. ¿Y dónde está el tamaño de C? En N, ¿verdad? Bueno. Creo que acá abajo a la pinta apreté sin querer ya otra vez, ¿verdad? Vamos a cerrar nomás este acá. Tranquilo, sosegado nomás, como dice el brasileño, ¿verdad? Acá no sé un poco cómo salió guaraní hoy. Quería saber ya para saber si es que le alcanzó o no a hacerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco acá. Acá lo que me está faltando, estamos imprimiendo esta matriz C, estamos imprimiendo por pantalla. Entonces acá tenemos que quebrar también por pantalla nomás, ¿verdad? O si no va a dar error. Y tenemos que sacarle acá este apuntador B, que era el que estábamos usando hace rato. Bueno, entonces aquí vamos a ver si ya imprime la matriz, ¿verdad? La matriz C. ¿Está bien? Bueno, vamos a irnos allá. Vamos a compilar y ejecutar F11. Da un error. Nos dice aquí fscanf tiene ese acá. Está reconociendo ese comando F11. Vamos. Ejecutó. Dice digita el tamaño de la matriz, por ejemplo 4x4. ¿A qué? No vuelve a hacer ahí. Entonces fíjense. Primero imprime la matriz 4x4A, ¿verdad? Después carga el archivo con éxito. Y después imprime la matriz C, que obviamente va a ser 4x4 otra vez. Pero que eso ya se generó a partir del archivo. Se fue a estirar los datos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que nos falta? Y nos falta imprimir el promedio. ¿Está bien? Bueno, acá este ya está rompiendo y otra vez, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner acá si es que pertenece a la diagonal secundaria, era el tema. Opa, disculpen. A la diagonal secundaria era el tema, ¿verdad? Un poco... Sí, diagonal secundaria. Bueno, entonces acá, vamos a irnos acá. Y solamente lo que tenemos que saber es la condición para diagonal secundaria, ¿verdad? Que la vez pasada hablamos en clase. Entonces vamos a preguntar si es que está dentro de la diagonal secundaria, ¿verdad? Entonces la condición era, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que f más c tiene que ser igual a n menos 1. Tengo entendido que sin los paréntesis igual nomás va a funcionar, ¿verdad? Pero para más seguridad nomás le pongo, ¿verdad? Para más seguridad y sobre el panteón no lambra de acuerdo. Entonces acá, ¿y qué es lo que va a hacer? Si pertenece, supuestamente esta condición es cuando pertenece a la diagonal secundaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que sumar, ¿no? Porque tenemos que calcular el promedio, ¿verdad? Entonces va a ser, ustedes ya saben cómo funciona la suma, es igual a c de la posición opalala. Acá en la posición FC.
Opa. Y tenemos que contar también, ¿verdad? Ya está. Ahora cuando rompa acá el ciclo, acá abajo T, ¿verdad? Vamos a calcular al lado del get ya luego, ¿verdad? Vamos a calcular el promedio, ¿verdad? Como ustedes saben, el promedio es igual a la suma dividido la cantidad. Y ahí lo único que nos va a faltar es imprimirlo, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner promedio de los valores no hace falta quebrar. Vamos a poner este nomás. Y vamos a poner acá. Vamos a poner punto 2 F, ¿verdad? ¿Y dónde está el promedio? En prom. Está. Y bueno, vamos a ver si imprime el promedio. Con esto finalizamos, ¿verdad? Vamos a compilar y ejecutar. A ver si funciona bien, ¿verdad? En realidad todo ya probamos que solamente el promedio, nomás ya lo que hay que ver si imprime, ¿verdad? Promedio de los valores de la diagonal secundaria son 23,25, ¿verdad? Recuerden que diagonal secundaria es esta que viene así, ¿verdad? Bueno, entonces esto está funcionando. Fíjense, primero imprime la matriz A, después imprime la matriz C que se generó, o sea que primero cargó dentro del archivo, después a partir del archivo regeneró la matriz C, imprimió y calculó el promedio. Y esto era todo lo que pedía el ejercicio, ¿verdad? Entonces este video llega hasta aquí, ¿verdad? Podemos ir ya a marcar, digamos, el ejercicio a que allá el ejercicio 7 también ya está todo. Bueno, después vamos, el 8 y el 9 vamos a continuar en el siguiente capítulo, ¿verdad? Bueno.